Un fuerte abrazo para todos. Hoy tenemos un programa especial de verdad. Cuando digo de verdad me refiero por la cantidad y por la calidad de los documentos y de vídeos que vamos a compartir con todos ustedes. El título es, y voy a ponerlo en previo, las brutalidades de Hamás contadas por los supervivientes y también por los familiares, porque tenemos supervivientes que han pasado por ese infierno que ha sido Gaza, secuestrados, y también tenemos las familias que nos están contando cosas de verdad espeluznantes, que nos van a hacer reflexionar y pensar muy bien lo que creemos o lo que estamos diciendo. El programa de hoy vamos a ver a las propias víctimas, a supervivientes, a familiares que relatan esas brutalidades que sufrieron cuando estuvieron en manos de Hamás y los que siguen en manos de Hamás, contado por la experiencia de sus familias. Los mismos civiles nos cuentan, vamos a verlo después, nos cuentan que colaboraron y colaboran con Hamás en servir de carceleros para retener, vigilar y humillar a los que tenían secuestrados en sus propias casas. Los testimonios son de madres, esposas, hijas, nietas, doctoras, mujeres que valientemente muestran un papel activo de valor y de liderazgo en la sociedad israelí, pidiendo por la liberación de los secuestrados por Hamás. No se pierda este programa, que sin duda removerá nuestras conciencias y aportará una información de primera mano que nos hará sentir esa profundidad del dolor y los sentimientos encontrados que vamos a experimentar, se lo aseguro, si estamos atentos a los vídeos que vamos a escuchar. Vamos a ver las amenazas que están sufriendo de los terroristas, los sentimientos, el dolor, el llanto, lo más humano posible, lo más humano y comprensible, hoy lo vamos a ver, pero nos leemos después del vídeo de introducción. En primer lugar, muchísimas gracias por tantas bendiciones que recibimos, no solamente como equipo, sino a través de ustedes también que recibimos en el pueblo de Israel. Que eso es lo que estamos compartiendo, lo que estamos animando y lo que estamos promocionando. Este programa ya saben que se emite en directo, riguroso directo, por el canal LTV y también a través del medio de comunicación Aurora Israel, en Israel, que tiene la amabilidad de enlazar con nosotros de la misma manera en Israel. Un servidor, José Ignacio Rodríguez, o don José e Isabel del Hierro, junto al equipo de moderadores que están preparados para atender sus preguntas, sus opiniones y sus comentarios. Un inciso que quiero decirles es que este equipo de moderadores es un equipo familiar, formado por nuestra propia familia, que tiene un interés máximo en compartirlo, y es un equipo grande, eso sí que se lo digo, no solamente grande por la cantidad, sino por el corazón y por la calidad, por lo cual le doy las gracias honesta y sinceramente. Este programa se emite todos los días, ya lo saben, en directo, a las 19 horas en España, a las 20 en Israel, a las 15 en Argentina, en Florida son las 13, en California las 10, en Chile las 15, en México las 12, en Paraguay las 15, en Cuba las 13 horas, en Costa Rica 12, en Ecuador también las 13 horas y en Bolivia las 14. En la parte inferior de la pantalla tienen una dirección de Twitter, ahora se llama X, en la cuenta de @José y Rodrigo, que además de poder conectarse, también puede conectarse en esta cuenta y en Aurora Israel, que es nuestro medio, como ya todos saben, de referencia. Hoy vamos a contarles visualmente y documentalmente algo que nos va a estremecer, que son los relatos que solo las buenas gentes de corazón y sensibles van a poder entender en profundidad, van a poder sentir y desde luego que van a poder compartir. Todo lo que escucharán y verán serán basados en hechos reales, no es una historia ficticia contada, maquillada, hechos rigurosamente reales
en medio del sufrimiento que están experimentando, que han experimentado y siguen experimentando por ese holocausto perpetrado por Hamás, por ese infierno del cual han salido algunos de los rehenes. Todavía hay muchos rehenes en Gaza, a partir de aquel día 7 de octubre de 2023, que nunca será borrado de nuestra memoria y que nunca se nos olvide, porque hoy por eso traemos a ustedes un programa, insistimos, muy especial, en el sentido más amplio de la palabra. Por tanto, prepárense, porque puede ser que hoy el programa teóricamente va a durar un poquito más, porque hace falta una exposición muy amplia de lo que vamos a ver. Vamos a estar basados principalmente en vídeos, audio, y puede ser traducido o puede ser compartido de diferentes maneras, pero va a haber mucha información audiovisual. Así que prepárese para ello, póngase cómodo si le es posible. Si está en un sitio, en un vehículo, en un carro, un coche, pues prepárese para escucharlo, porque desde luego va a ser muy importante. Hoy nuestro parte de guerra lo están dando aquellos que han pasado y que siguen pasando por el dolor más inmenso que un ser humano puede soportar. Con todo, veremos la firmeza en el dolor, la esperanza en la tragedia y una fe que nos hará llorar en más de una ocasión. Se lo insisto porque prepárese emocionalmente, porque tiene un peso importante en lo que vamos a ver o escuchar. Le ruego, por tanto, mucha atención. Otras veces no le he insistido en esto porque habrá vídeos que van a ser locutados por la misma persona, están traducidos en castellano, o sea, tienen subtítulos en castellano, y de ser posible sería preferible verlos con el audio original, porque se siente la emoción, el sentimiento que ponen las personas al compartirlo. Por eso hace falta que usted hoy sí tenga un poquito de atención visual, porque hace falta leer esos textos. De todas maneras, como queda el programa grabado, siempre se podrá recurrir a leerlos más tranquilamente o a escucharlos en otro momento. Miren ustedes, recuerden que somos la retaguardia ética, moral y espiritual de las FDI y del pueblo de Israel en general. Porque en este terrible drama que está sucediendo en Israel, muchas familias están viviendo y sobreviviendo, no solamente en el sentido, dijéramos, material de la palabra, sino sobreviviendo emocionalmente a una catástrofe que está produciendo un dolor inmenso en toda la sociedad israelí. Por tanto, ni los olvidemos ni nos callemos, que es algo que estamos habitualmente comentando y diciendo. Gracias, añado una cosa, a todos aquellos que han compartido sus opiniones, sus comentarios, tanto a nivel general, a nivel del tema que hablemos, tanto como a nivel de un servidor. Los agradecemos sinceramente y aprendemos de todo ello. No dude que sus comentarios aprendemos de ellos, nos los tomamos en cuenta. También tengo que decir una cosa, me costó mucho trabajo ayer poder subir los comentarios solo por una razón, porque estuve hasta muy tarde recopilando información y la verdad es que ya el cuerpo no daba para más. Subí todos, o la inmensa mayoría, y tendré que contestarlos aunque sea poco a poco, pero de todas maneras está puesto su comentario. Y algunos los he puesto en cabecera solamente como respuestas, porque creo que son respuestas en general. Así que dicho esto, vamos a pasar al primer vídeo. Hoy vamos a ver a Ruth Shemiel, madre de Eitan y Yair, o Yair, mejor dicho, Yair Hom, que son los hijos de esta madre de Ruth que están en Gaza, secuestrados desde el día 7. Ella nos dice que llora mucho, que grita, que se desespera realmente, y es muy comprensible, pero lo cuenta de una manera, lo cuenta en castellano. Aquí no hace falta que prestemos tanta visualización porque está en castellano, pero no deja de ser emocionante y fuerte lo que está contando esta valerosa madre acerca de sus hijos, que ya son mayores, no estamos hablando de niños, pero con todo está reflejando
el amor de una madre, que no se puede comparar con ningún amor de ningún tipo. Así que vamos a poner el primer vídeo, le tenemos en pantalla, sí, vamos a empezar y atentos porque, insisto, es muy interesante. Los primeros días yo no dormía, no comía, porque si yo dormía no sabía si ellos están durmiendo. Si yo comía no sabía si ellos están comiendo. Era muy difícil para mí pensar qué está pasando con ellos, dónde están, si están bien o si están mal. Este es el cartel que me hicieron especialmente a mí, y yo todo el tiempo que salgo con esto. Y las fotos de los chicos, que fui a distintos lugares y las fui encontrando, y entonces decidí que traía para acá. Yo soy la mamá de Yair y Eitan Orn, que están en estos momentos secuestrados en Gaza. El sábado a la mañana hubo acá sirena y al ratito yo me quise comunicar con Eitan. Le pregunté si estaban ya los dos en el mamad, me dijo que sí. Le pregunté si cerró con llave la casa, me dijo que sí. Y él no me comentó nada y yo tampoco sabía nada de lo que estaba pasando. Solo sabíamos de la sirena. Después yo le mandé otro mensaje que pasó, pero él ya no me contestó. Cuando la tzabá llegó al kibutz, empezaron a revisar casa por casa y ahí nos enteramos que Eitan y Yair no están en la casa. Sí sabíamos en ese momento, nos dijeron que no había violencia en la casa, que no había sangre en la casa, pero nadie sabe qué pasó, si salieron solos, si los sacaron, no sé nada. Desde un principio yo hablo con ellos, yo estoy segura que desde el principio que ellos están con vida. Yo hablo con ellos todos los días, porque yo siento que les doy fuerza para que ellos tengan fuerza y puedan salir de esto que están pasando. Y quiero que vuelvan, como quiero que vuelvan todos los que están allá, todos. Yo todo el tiempo pienso en futuro, el día en que ellos van a volver, que ellos van a estar otra vez acá con nosotros. Y entonces pensé en armar una bandera para ir a buscarlos. La cosí yo a mano. Entonces, de un lado puse la bandera de Israel y del otro lado puse remeras de mis hijos de la escuela Sholem Aleichem, donde estudiaron en Argentina. Esta es de Eitan cuando iba a Nofesh, en la Tnuá. Esta es de Eitan cuando iba al Jardín de Infantes. Y por supuesto abajo, Hapoel Beersheva, que somos todos hinchas de Hapoel Beersheva. Y con esto los voy a ir a recibir. Esto es lo que preparé. Los primeros días me costaba mucho dar vuelta por la casa, la pieza de él, el sillón donde él siempre se sienta. Siento como que estoy en un sueño constante, que es un sueño que no puede ser, que no creo que yo, no puedo creer que yo estoy viviendo esto, que mis hijos están viviendo esto. Llorar lloro y lloro mucho. Cuando necesito lloro y saco y grito y digo, hago todo lo que tengo que hacer,
pero después sigo teniendo las fuerzas para seguir adelante. Quiero decirles que por favor hagan todo lo que puedan, nos ayuden, sé que nos están ayudando, pero traten de ayudarnos más y mucho más para que todos, Yair, Eitan y todos los secuestrados vuelvan a nosotros. Dejamos después que... Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Creo que muy emocionante, ¿verdad? Este relato en primera persona de la madre de estos dos hijos que son adultos mayores, pero refleja los sentimientos que una madre tiene, todos los encuentros que tiene diariamente, toda su forma de entender y de soportar lo que está sucediendo. El siguiente vídeo, tenemos que ir un poquito rápidamente, entre comillas rápido, no quiero meter prisa ni mucho menos, porque tenemos todo el tiempo del mundo, entrecomillado también. Vamos a ver un vídeo que lo hemos puesto hace un tiempo, pero que se me ha pedido repetirlo por también la emoción que genera escucharlo. Los terroristas de Hamás entraron en casa de Guido Conan y su familia, que es de origen argentino, se refugiaron en un cuarto seguro. Y cuenta la sensación que tuvieron de morir en ese momento, dado que estaban siendo rodeados, atacados y prendiendo fuego la casa. Pero más que contarlo, vamos a escucharle a Guido cómo lo cuenta, porque realmente, como digo, es también impactante. Esta es la puerta del refugio. Yo estaba aquí de este lado de la puerta. Mi padre estaba acostado con un cuchillo de este lado y mi madre estaba junto con mi hermana arrodillada, abrazándola para que no griten. Es algo que en mi vida pensé ver. Yo vi el sufrimiento de mi familia en vivo, yo escuchaba los gritos. ¿Es algo imaginable para las personas? El 7 de octubre a las 6:30 de la mañana nos despertamos por los ruidos del Seba Adom. A resguardo en el refugio. A medida que prendíamos los celulares, la televisión, empiezan a mandar un mensaje desde la Kitat Konenut que hay sospechas de que los terroristas llegaron a nuestro kibutz, que por favor no hiciéramos ningún tipo de ruido. Empezamos a escuchar tiros dentro del kibutz y me di cuenta de que podía llegar a ser el fin. Y como tal, empecé a mandar mensajes, empecé a tratar de poder mirar a los ojos a mi familia, que sea por última vez, y tratar de darles un último abrazo. En un momento a mi padre se le ocurre salir del refugio a buscar un cuchillo porque estábamos sin nada y ve por una de las ventanas a dos terroristas con las bandanas verdes del grupo terrorista Hamás, con Kalashnikov y RPG, y las mismas voces que escuchábamos en árabe, los mismos tiros que escuchábamos afuera, al lado de nuestra casa, lo escuchábamos adentro. Ellos estaban en la casa. Nos decían en hebreo, Ahutza, Ahutza, Anachnu Mishtara, Mishtara, pero con acento en árabe. Varias veces intentaron entrar al refugio, tiraron en la puerta, dispararon. A medida que no podían entrar, dejaban de intentarlo y destrozaban la casa. Quemaron, tiraron granadas. Ellos estuvieron en nuestra casa 1 hora, que para mí fue una eternidad. Estuvimos encerrados en el refugio unas 9 horas. Y mi mensaje para el mundo es que no se queden callados. Que el quedarse callado es ser cómplice. Alcen su voz, cuéntenle al mundo, muestren las imágenes, vean los horrores que los nazis de los terroristas del Hamás ISIS cometieron. Sean nuestra voz, no nos dejen solos, alcen la voz.
no nos dejen solos, alcen la voz. Ese es el grito realmente de aquellos que están sufriendo, que han padecido y que siguen sufriendo de una forma que tal vez nosotros en la inmensa mayoría no podemos comprender en profundidad, dado que no hemos pasado, valga la redundancia, por ese proceso doloroso de ser atacados, de verse en peligro mortal, y no solamente uno mismo, sino ver a sus hijos, a su familia, a su esposa, a su esposo, etcétera, a los niños, verlos en peligro de morir. Y la verdad, muchos los vieron morir. Eso es lo terrorífico. El siguiente vídeo es un vídeo de Sharon Aloni, que es un testimonio que debes escuchar y compartir. Desde luego, todos, no digo solamente este, porque Sharon Aloni fue secuestrada por Hamás y llevada a Gaza, así como sus 2 hijas mellizas de 3 años, Emma y Julie, y su esposo David. Ella cuenta la experiencia de pasar por el infierno, de salir, pero ha dejado una parte de su vida en Gaza. Escuchemos su testimonio. No quisiera locutarlo porque está subtitulado, por lo que digo, por la emoción de las palabras. Por tanto, les pido que tengan un poco de más atención mirando la pantalla, porque sus palabras son también conmovedoras y posiblemente a más de uno nos pueda hacer llorar. Adelante, vídeo. ואז אמרו להסתגר בממ"דים ולהחזיק דלתות. ומהרגע הזה דוד החזיק קרוב ל5 שעות את הידית של הדלת, כי הן פשוט לא בנויות לדברים כאלה. 5 שעות, התמונה ששלחת לנו הבוקר היא מזעזעת. 5 שעות ככה הוא עמד עם הדלת, כשהדלת הולכת ומתחממת. נכון. ואז הגיע שלב ששמענו את המחבלים נכנסים אלינו הביתה. התחילו לצעוק בערבית. והם באו והתחילו לדפוק על הדלת חזק, ודוד ממש אמר לי, הרגשתי את המהלומה בראש מרוב שהם דפקו חזק. פתאום הידית זזה, הם הצליחו קצת לפתוח אותה, והוא אומר לי, צועק לי, שרון תעזרי לי. ואני קפצתי ואני סוגרת יחד איתו, ונלחמנו איתם ככה כמה דקות טובות, ובאיזשהו שלב הם פשוט ויתרו. ואז אנחנו שומעים רחש של שריפה. והעשן התחיל להיכנס דרך הדלת. היא התחילה כבר להתחמם באיזשהו שלב. לא ידענו אם עדיין שם מחכים או לא, אז דוד לא עזב את הדלת, אבל הדלת כבר נהייתה רותחת. ואני אומרת לו בשלב מסוים, כשהחדר כבר מתחיל להתמלא עשן, וכל הקטנות מתחילות להשתעל, ואנחנו מתחילים להשתעל. חייבים לפתוח את החלון ולצאת. הוא אומר לי, לא, בבקשה, אל תעשי את זה, הם יהרגו אותנו. אני אמרתי לו, מה הברירה? לשבת ולראות את כולנו נחנקים פה למוות לאט לאט. פתחנו את החלון, דוד יצא ראשון. כל מה שאני זוכרת זה ראיתי את 3 הרכבים שלנו בוערים, של דוד, שלי ושל אחותי. ודוד יצא ראשון מהחלון, העברתי לו את יולי, הושיב אותה רגע בצד ופתאום אני רואה מחבלים מגיעים. אני אומרת לו, קח את הילדה ותברח. סגרתי את החלון. אחרי עוד כמה דקות, אני מנסה לפתוח עוד הפעם, מחבל נעמד מולי עם קלצ'ניקוב. אני צורחת לדניאל, אחותי, תסגרי את החלון. אנחנו סגרות תורקות ביחד בדיוק ברגע שהוא יורה בחלון. אנחנו כבר לא מבינות מה לעשות. אמיליה ואמה שנשארו איתנו כבר, אמיליה צועקת, אני לא נושמת. אמה כבר משתעלת בלי סוף, אנחנו כבר לא נושמות. בשלב הזה דניאל אומרת שהתחלתי לאבד הכרה, שהיא ניירה אותי. מהעשן. כן. היה איזשהו שלב שהשאר הודעת פרידה. חברים, אני מצטערת, הם שורפים לנו את החדר מעבר, כל העשן נכנס לממ"ד. אנחנו כנראה לא נצא מזה, אנחנו אוהבים אתכם. דניאל אמרה לי, אחרי שהיא מנערת אותי, תפתחי, עדיף שיגמרו את זה בירייה. אנחנו לא יכולות לשבת כאן ולהיחנק. אלה היו האופציות שלנו, להיחנק למוות או לצאת בירייה. אנחנו כזה פותחות את החלום בלית ברירה, מרימות את הידיים, מסמנות להם כאילו ילדים, ומוציאים אותנו החוצה. אני קורסת על הרצפה, מוציאים את אני רואה את כל הפרצוף שלה השחור. אחד מהם גורר אותי לכיוון אחד, והייתי בטוחה שהם אחרינו. ואני מבינה שלא, שהוא לקח אותי לבד. אני הייתי בטוחה שהוא הולך לאנוס אותי ולהרוג אותי. ודוד כבר נתפס עם יולי בבית של השכנים שלנו, באיומי סכין, והעלו אותו על טרקטור עם עוד חברי קיבוץ,
והוא ראה את המחבל מוליך אותי חצי מאולפת, והוא צעק להם, זאת אשתי, זאת אשתי, תביאו אותה לכאן. והעלו אותי על הטרקטור, וזו הסיבה היחידה, לדעתי, שאני בחיים היום, ושהייתי עם דוד ויולי בשבי. זאת אומרת שזה בעצם השלב שאת מתאחדת עם דוד ועם יולי, נכון. אבל אמה לא איתכם. לא. אמה הייתה, בדיעבד הבנת שאמה הייתה עם אחותך ועם הבת שלה. נכון. ואנחנו חוצים את הגבול, ואני אומרת לעצמי, אלוהים שישמור, אנחנו בעזה. ואנשים מתחילים להרביץ. וכל מי שיושב על הטרקטור, פשוט מתחילים להרביץ. כל מי שעומד שם בצדדים. תרחיש אימה שאת בכלל לא יודעת אם לוקחים אותך כבת ערובה, אם לוקחים אותך כדי לעשות בך לינץ' מול כל ההמון. פחד אימים. כל זה כשאין לי מושג מה קורה עם הילדה שלי, עם אחותי ועם אחיינית שלי. ואת מנסה לשאול אותם איפה הבת שלי? כל הזמן. כל הזמן. מוסרת להם את השם שלה, בוכה, מתעצבנו כשבכיתי, כעסו כשבכינו. זה לא... היו אומרים לדוד, תעשה משהו, תעשה משהו. ואני כל הזמן אומרת להם, אמה קוניו, אמה קוניו. נראית כמו יולי, אני מנסה להסביר להם, זו תאומה זהה. רק בת 3, תמצאו לי אותה. ואין תשובות. ואתם בחדר הזה? אנחנו נלקחנו לבית של משפחה, ששיכנו אותנו באיזשהו חדר שם, ושני מחבלי חמאס שאיתנו בחדר, 24/7. מה את עושה כל היום? אני בתקופה הזו רק בכיתי. אני כבר חושבת הנורא מכל על אמה ועל אחותי ועל אמיליה. ואומרת לעצמי, זהו, נגמרו החיים, אנחנו פה. יש לך שם ילדה לטפל בה. נכון. וזה נע בין רגע שצריך כל הזמן למצוא לה תעסוקה, לבין לשמור עליה בשקט, כל הזמן אוסקוט, אוסקוט. כל הזמן אומרים לנו שקט. כי אסור שישמעו, כי אומרים כל הזמן שיש מזל"טים מעל. זה מטריף, האוסקוט הזה שאנחנו שומעים עכשיו מכל מי שחזר משם. כן. סיפרו חלק מהחטופים שהיה רדיו? לא, אצלנו לא היה רדיו, לא טלוויזיה. אז לא היה לך שום מידע? שום מידע. לא על המשפחה שלך, ובעיקר לא על אמה. לא. ואז יום אחד, אמה חוזרת. ואז יום אחד אנחנו מופגזים, והבית, זה כמו דופלקס כזה, הבית הצמוד מופגז, וחצי קיר, חלונות, הכל נשבר עלינו, והם מבינים שצריך להבריח אותנו משם. אנחנו בלחץ, רועדים, משקשקים, והכל זכוכיות, ונכנסו לזכוכיות לראש. העבירו אותנו דרך אמבולנס, כשדוד מוסווה כגופה. ואני לובשת את הבגדים המסורתיים, ויולי בידיים שלי מוסתרת עם סדין, ואנחנו מסתכלים למטה. לוקחים אותנו לתוך אמבולנס, ומגיעים לאותו בית חולים, ששם היינו עד הסוף. אנחנו בתוך חדר שם, ולמחרת, זה היה באמצע הלילה. סביב הצהריים הם אומרים לנו שרוצים לעשות סרטון באל-ג'זירה, על הבכירים, לא יודעת למי. והם אומרים לי, תרימי את הכיסוי ראש. דוד מחזיק את יולי, נכנסים איזה 4, אחד מהם עם מצלמה. ואני אומרת לו, פתאום שומעים בכי. ואני ככה תופסת את דוד ואני אומרת לו, זה הבכי של אמה. הוא אומר לי כאילו, מה אמה? איפה אנחנו, איפה אמה? כאילו, מה הקשר פה? והבכי מתחזק ונכנס לחדר. ואת רואה את אמה מולך? נכנס רופא, רופא, לא יודעת מה הוא היה, שמחזיק את אמה ומוסר לי אותה כמו חבילה. כשהיא כולה בהיסטריה, היא לא נרגעת אפילו כשהיא אצלי בידיים. תמיד אני שרה להם, מתרד אלינו אווירון בבית כשהן בוכות. אני רואה שהיא בהיסטריה, והתחלתי לשיר לה את זה, ולאט לאט התחילה להירגע. הם אומרים לנו, תגידו תודה במצלמה שהחזרנו את הבת שלכם. תרחיש סוריאליסטי זה מילה קטנה מדי בשביל זה. ומאותו רגע התאחדנו עד הרגע שהפרידו את דוד כמה ימים לפני השחרור שלנו. היה לך מאוד לא פשוט להיפרד ממנו. נכון. זה היה רגע שהם קראו לו החוצה. אמרו לו שאיזה בכיר רוצה לדבר איתו.
הייתה לנו הרגשה כבר לא טובה. כי דוד כל הזמן אמר מההתחלה, תראי שהם יפרידו את הגברים בסוף. ואז הוא שואל את אחד השובים שלנו, אלה שהיו יותר ביום-יום, בשוטף, אומר לו, אני חוזר? הוא אומר לו, לא. לוקחים אותך למקום עם גברים, כי ישראל החליטה שנשים וילדים חוזרים. ואז פשוט 3 שעות של בכי, והבנות בוכות, כי אבא הולך. 3 שעות שאני נתלת לו פשוט, מתחבקים, בוכים. הוא אומר לי, תהי חזקה בשביל הבנות. ואני אומרת לו, לא, אני רוצה להישאר איתך. אמרתי לו, המשפחות שלנו בארץ, אין לי בכלל ספק שידאגו הכי טוב שאפשר לאמא ויולי, הם יהיו בידיים בטוחות. באמת התכוונת לזה? תראי, אני רציתי שהילדות שלי יצאו מעזה. אבל אני גם רציתי להיות בשביל בעלי, שאני רואה ש... איך הוא אמר את זה? אני מת מפחד. הדילמה הזאת שלי קרה בין להיות עם הילדות שלך ולחזור לארץ ולהיות ההורה היחיד בשבילם, ובין להשאיר את בעלך לבדו. אלוהים יודע איפה ובאיזה תנאים. דילמה שאף אחד לא צריך לעבור. ובסוף השתחררתי איתם. ודוד, אלוהים יודע איפה עכשיו ובאיזה תנאים. ואני מתה מפחד כל יום, שהוא לא יהיה הסרטון האכזרי הבא שהם מוציאים. Yo no sé cómo les ha sentado a ustedes, no sé lo que han experimentado, pero he rescatado a lo menos algunas frases que son impresionantes, y es que cuando cuenta que la llevaban a Gaza en un carro, en un camión, lo que fuere, un tractor o algo así, y según pasaban la gente la iba golpeando. Los iban golpeando a todos, incluso a los niños. Y no sabían si realmente les estaban secuestrando, o esa frase me ha impresionado, o los llevaban a una plaza pública para lincharlos. Porque eso ya ha pasado en Israel, con los israelíes, no en Israel. Bueno, también en Israel, porque lo han hecho dentro de Israel cuando han entrado en algún barrio donde supuestamente solamente entran los árabes y han linchado a los soldados, o a quien ha entrado. O sea que eso ha pasado. Pero fijaros el sentimiento de esta madre con sus hijas, con su esposo, y al final el esposo ahora sigue secuestrado en Gaza, y lo que teme es algo muy humano y muy lógico. Es que le muestren un vídeo como están haciendo los terroristas de Hamas. Hace poco no lo pusimos el vídeo porque era terrorífico, en el cual presentaban a un soldado y de repente se ve otra imagen cuando estaba muerto, pero había sido torturado. Esa imagen no la vamos a poner. Pero quiero decir que esto es lo que está pasando muchas familias en Israel. Cuando digo muchas, digo muchas. Y en general todo el país, porque es un dolor compartido, en el cual nosotros también nos hacemos partícipe de ello. El siguiente vídeo que vamos a ver es fuerte también, es fuerte lo que hemos escuchado, la verdad. Es el kibutz de Kfar Aza. Vamos a ver imágenes de cómo se veía un kibutz próspero, un kibutz estupendo, donde vivían pacíficamente muchas familias, y lo que fue de esa comunidad, más de 70 personas de esa comunidad, entre ellos bebés, niños, mujeres y ancianos, fueron asesinados salvajemente por Hamas durante el 7 de octubre. Así que vamos a ver estas imágenes, voy a poner vídeo y vamos a escuchar y vamos a ver. Todos sabemos. Bueno, antes de esto, sí, he puesto uno. Si no me he confundido, permitidme un segundito. Sí, bien este. Es que había puesto otro que no era el que quería poner. Mirad, esto que vamos a poner ahora os va a sorprender, pero lo dejo ahí parado para entenderlo. ¿Sabéis quiénes son las personas que tienen más dinero en el mundo? Pues hay muchas, ¿verdad? Que son muy famosas. Hemos visto una imagen. Bueno, pues todavía los dirigentes de Hamas son mucho más ricos que muchas personas. Este vídeo también es interesante verlo. Sí se va a poder escuchar porque está en castellano. Vas a ver imágenes sorprendentes. Escúchalo porque es interesante.
Todos sabemos cómo Kim Kardashian generó su fortuna, contando con un patrimonio neto de $1.700 millones. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte cómo los líderes de Hamas, la organización terrorista más malévola del mundo, se han convertido en billonarios? Porque sí, lo escuchaste bien, son billonarios, con una B. Ismail Haniyeh, el jefe de la división política de Hamas, tiene una fortuna estimada de alrededor de $4.000 millones. Según el periódico alemán Bild, Khaled Mashal, uno de los fundadores de Hamas, se llevó $1.5 mil millones de las oficinas de Hamas en Damasco. Otras fuentes sugieren que su riqueza actual supera los $5.000 millones. Imagínate tú. ¿Y qué hay de nuestro tercer billonario, Musa Abu Marzouk, el subjefe del departamento político de Hamas? Su fortuna se estima en alrededor de $3.000 millones, más rico que todas las Kardashian juntas. Todos disfrutan en una vida de riqueza, viajando en yates, alojándose en hoteles de lujo, usando aviones privados. Pero, ¿de dónde proviene su dinero? ¿De exitosos emprendimientos, de bienes raíces en Londres o Grecia, de inversiones inteligentes en el mercado de valores? No, ese dinero fue robado. Jamás robó el dinero de los palestinos. Le robó a su propio pueblo, al que dejó en miseria total. La comunidad internacional ha contribuido generosamente con decenas de miles de millones de dólares a la causa palestina. Pero estos fondos han sido cínicamente desviados por los terroristas de Hamas para alimentar su destructiva y malévola doctrina. Estos tres individuos, Haniyeh, Mashal, Abu Marzouk, solo ellos tres suman una riqueza que sobrepasa los $10.000 millones. Dinero europeo, dinero americano, contribuciones de las Naciones Unidas. Esos fondos nunca se utilizaron para beneficiar al pueblo palestino. Ese dinero fue robado. Nunca hubo una inversión en educación, en infraestructura o atención médica en más de 16 años de control palestino total en Gaza. ¿Y eso? Porque el dinero fue robado. Se utilizó para construir túneles terroristas subterráneos, financiar el suministro de armas, en lugar de construir escuelas, hospitales, universidades, hogares, cosa que convierten a un pueblo en una verdadera nación. Jamás robó el dinero, robaron la ayuda internacional y ahora están tratando de manipularte. A ellos no les importa el pueblo palestino, solo les importa su radical y malévola doctrina, su estilo de vida de lujo, utilizando su población como escudo humano para cualquier beneficio que deseen. Si realmente te preocupas por los palestinos, ya debes saber que Hamas es su mayor enemigo. Sí, el mayor enemigo de los palestinos es Hamas, que como hemos visto y hemos comentado muchas veces, pero queríamos ponerlo de una manera muy ordenada, lo que está sucediendo, los hombres, uno de los más ricos del mundo, son los dirigentes de Hamas. Tenéis que entender eso. Por tanto, cuando hablamos de dinero, cuando las ONGs nos piden, la ONU y muchísimas grupos por todos los sitios, que donemos para los pobres palestinos, tienes que saber que los pobres palestinos no reciben ese dinero. Lo reciben los dirigentes que lo utilizan para comprar armamento, para vivir una vida lujosa y para gestar y hacer todo lo posible para dañar al pueblo de Israel. Una pregunta que quiero contestar porque alguien la ha puesto y ayer también la puso, no sé si la misma persona, pero se la contesto. Están hablando de que Irak puede atacar a Israel. Bueno, como tal, Irak no. Que haya grupos dentro de Irak, sí. Es como está pasando ahora mismo con Líbano. ¿Que el Líbano ataca a Israel? No. Pero Hezbollah, que está en el Líbano, ataca a Israel, sí. O sea que es factible que grupos ataquen a Israel de diferentes países, pero no de momento con una estructura, dijéramos, nacional, sino que esos países tienen grupos terroristas que se mimetizan muy bien con la población, como ha hecho Hamas en Gaza y como ha hecho Hamas dentro también de Israel, en esa zona que le llaman de Cisjordania, que de Cisjordania nada, es Judea y Samaria. Eso para que lo tengamos todos muy claro. Pero a esa pregunta le digo, no, el gobierno, tanto de Irak como del Líbano, no están a favor de intervenir en la guerra contra Israel. Que hay grupos dentro de esos países, Siria, Irak, Líbano, que están atacando a Israel, sí, de hecho, hoy mismo estábamos escuchando una noticia, tal vez la puedo poner, no estoy seguro si la puedo poner, permíteme
un instante, que voy a hacer una comprobación de última hora. Así, aquí la tengo, y esto es una noticia desde luego de última hora. Mirad, las FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, atacan el Líbano después del lanzamiento de cohetes de Hezbollah. Según informan, están apuntando al aeropuerto de Alepo. O sea, sí, hay una respuesta militar de Israel, pero no exclusivamente, o dijéramos así, al Líbano, sino a Hezbollah, en los grupos terroristas que están, desde luego, mimetizados por el Líbano. Y si no me confundo, y si me confundo, pido disculpas y que se me corrija, Hezbollah forma parte del gobierno de Líbano, lo que lo pone en situación muy peligrosa porque pudiera ser considerado un ataque, sí, del Líbano y no de un grupo terrorista. Espero que haya contestado la pregunta y que entiendan que son diferentes grupos terroristas en diferentes países. Continuamos con el vídeo que vamos a ver en estos momentos, y permitirme que os recuerde una cosa durísima. Lo vais a ver en pantalla ahora mismo. Todos los rehenes. Habla una doctora, se llama Renana Eitan, que es jefa de la unidad de psiquiatría de un hospital en Tel Aviv. Dice, todos los rehenes que he tratado han presenciado o experimentado directamente abusos sexuales. Los niños pequeños incluso habían sido testigos de tales abusos. Renana Eitan, jefa de la unidad de psiquiatría del hospital en Tel Aviv. Estos son cosas... Escuchemos esto. En Israel fueron drogados para mantenerlos dóciles y sufrieron abusos psicológicos y sexuales en cautividad. Te puedo decir que tenemos pruebas de abusos sexuales en niños, mujeres y hombres que regresaron de estar cautivos por Hamas. El centro médico Souraski de Tel Aviv recibió a 14 rehenes liberados por Hamas y algunos reportaron que fueron drogados con medicamentos psicotrópicos con efectos sedantes. Hay personas que regresaron y nos dijeron que les habían dado medicamentos psiquiátricos, benzodiazepinas y otras drogas a niños en grandes dosis y con el tiempo, y que regresaron aquí drogados con esas drogas. Nos tomó tiempo para darnos cuenta de por qué los niños no se dormían. Sabemos que a una de las niñas le dieron ketamina durante algunas semanas. Es increíble que le hagan esto a un niño. Otros antiguos rehenes afirmaron haber sido atormentados psicológicamente por sus captores. Los niños fueron separados de sus familias y obligados a ver videos brutales, y otra paciente aseguró que ella y otros estuvieron en total oscuridad durante más de 4 días. La doctora afirma que se volvieron psicóticos y tuvieron alucinaciones. Algunos de los que regresaron declararon desde entonces tener pensamientos suicidas y siguen experimentando estados disociativos. Se calcula que la población israelí sufrirá trastorno de estrés postraumático. En Israel creemos que unas 400,000 personas, es decir, aproximadamente el 5% de la población de Israel, necesitará algún tipo de ayuda psicológica y psiquiátrica. Bueno, otro documento impresionante. Mirad, a pesar del alivio de haber sido liberados, los que han sido hasta ahora liberados, y recuperar la libertad, muchos de ellos están sufriendo, nos estaba comentando la doctora, pesadillas terribles, recuerdos de miedo, de terror extremo, síntomas disociativos, no saben si es la realidad, si no es la realidad que están pasando. Los niños han sido los más vulnerables porque han sido manipulados, además, como hemos escuchado, con drogas, sufriendo además, que esto es lo más, no sé cómo definirlo, pero terrorífico, abusos sexuales, dejando profundas cicatrices en el alma y yo digo en el cuerpo de los jóvenes. El impacto duradero de este trauma tendrá consecuencias duraderas. Lo están explicando los doctores, no es una opinión, como entienden, ¿verdad? No solo para los rehenes, sino también para innumerables niños y sus familias. El trauma no solamente
afecta, como es evidente, afecta a los niños, a las niñas, a los que directamente han sido, pues, violados, torturados, etcétera. Sí, es así. Por muy fuerte que suene, esa es la realidad. Por eso, cuando hablamos de un alto a fuego en Gaza, no están considerando estas cosas. No están dándose cuenta de que hay todavía en Gaza hombres, mujeres y niños que están bajo las manos de Hamás. Hablando del testimonio hace un momentito de esta esposa que decía que no sabe dónde está su marido, no sabe si está vivo o muerto, o no sabe si verá un vídeo con él cuando le han torturado, que es lo que está haciendo Hamás. Terror psicológico. Esta es la realidad. Un alto el fuego va a haber en Gaza con estas situaciones que estamos presenciando. Imposible bajo todo punto de vista. Es imperativo que la comunidad internacional entienda y extienda su comprensión y apoyo en el sentido de entender cómo este sufrimiento está haciendo estragos en la vida de los que directamente han sido torturados y también porque han sido realmente abandonados por el mundo. Este mundo ha abandonado a Israel y todos lo sabemos. Por eso estamos aquí haciendo lo que hacemos todos los días, porque esto es imposible de aceptar, de entender o siquiera de pensar. Por eso estamos diciendo, amigos, compañeros, que hagáis todo lo posible, lo imposible por compartir los vídeos. Vale, me está mandando algunas imágenes. Todo lo imposible para ver, para compartir lo que está sucediendo, porque no es un asunto meramente como un conflicto armado, que ya de por sí es grave cualquier conflicto armado, sino que están ocurriendo hechos que van en contra de los derechos humanos, de lesa humanidad, torturas, salvajadas, de lo que no nos podemos, que ni siquiera podemos contar. Solamente con decir algunas cosas yo creo que al buen entendedor con pocas palabras le basta. Y lo que está sucediendo en Gaza, que insisto, todavía tienen rehenes en Gaza, hombres, mujeres y niños, Ojo, que no nadie se piense que es que, bueno, está Israel luchando porque quiere solamente acabar con Hamás, como dicen, acabar con la población. No, lo que está luchando Israel es para liberar a los secuestrados, para encontrarlos. Que fíjate las dificultades que hay viendo los túneles que ha hecho Hamás durante años con esos miles de millones de dólares que por un lado van a la construcción y a comprar armamento y por otro lado para que los dirigentes de Hamás vivan como jeques, como reyes, como que quieran definirlo, en una vida terrorífica mientras su pueblo está sufriendo. Ellos viven una vida así terrorífica, pero de lujo. Los otros sufren, ellos sí, terror de lujo, le vamos a llamar. Esto es lo que está pasando. Bueno, ahora vamos a ver un vídeo de la madre de Naama Leví. Este es un testimonio de una madre que pide algo simple, que no nos quedemos callados. Es una madre que tuvo que ver las imágenes de su hija con los pantalones ensangrentados. Seguro que cuando veáis las imágenes vais a recordarlo. Digo las imágenes de su aspecto, de su cara, porque han dado la vuelta al mundo. Pero este es el testimonio de la madre. Lo que está pidiendo hoy, ahora, esta madre, que todavía en este momento no sabe la situación de su hija. Así que vamos a poner el vídeo y escuchar, porque de todas maneras es increíble. Mire, esto lo voy a locutar porque está hablando en inglés y tiene el texto en grande, pero lo vamos a locutar por lo menos un momentito, si les parece bien. Estoy pasando las imágenes para estar en el primer momento. Esto es el final del vídeo que hemos visto anteriormente y ahora vamos a entrar en este vídeo. Mire, es como un grito dentro de mí. Dice: ¿qué pasa con mi Naama? Estoy esperando, Naama. Ha habido demasiado silencio, demasiado que se mantienen al margen. Esto le está pasando al mundo. Esto me está pasando a mí como madre, pero no nos está pasando a todas las madres del mundo. Y realmente espero. Miren estas imágenes que todos recordarán sin la menor duda. Yo les confieso que cuando las vi la primera vez tuve que quitarlas, porque me impresionó de una manera. Pensé en mi hija, en mi esposa, en mi familia, en mis conocidos. Es que me sentí totalmente, sentí horror, terror. Imagínense lo que sentirá esta madre y su hija.
las voces de las madres, las voces de las madres, de europeas, de estadounidenses, se escuchen alto, claro sobre esto, porque esto le podría pasar a cualquiera. Quiero decir que es insoportable. Ni siquiera sé cómo estoy aquí. Pero estoy aquí, me levanto por la mañana, estoy respirando, incluso voy a trabajar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo afronto? Ni siquiera lo sé, simplemente estoy aquí. Porque estoy esperando que Naama regrese. Y todo lo que estoy haciendo es por ella. Y por mis hijos. Estoy luchando por ella. Pero no puedo luchar activamente en Gaza. Solo estoy luchando de cualquier manera que pueda. Estuve feliz por quienes pudieron ser liberados. Estuve feliz por quienes pudieron ser liberados, pero me desconecté de la televisión y de todos los medios, porque era muy difícil ver a mi Naama, que no era una de las que regresaban. Esperé la llamada por teléfono. Sabía que la noticia llegaría a través de una llamada telefónica. Si no me llamaban, pues no iba a suceder todavía. Es como un grito dentro de mí que dice: ¿qué pasa con mi Naama? Te estoy esperando, Naama. Estoy feliz por todos los que están bien y liberados. Pero sabes, es mi hija. Estoy esperándole a ella. Bueno, yo no sé si se puede experimentar esa sensación de dolor, pero desde luego es una mujer fuerte y valiente que, a pesar de las imágenes que seguramente habrá visto más de una vez, está sintiendo un dolor insoportable y está diciendo una cosa importante, Todo lo que dice es importante, pero una cosa: esto le puede pasar a cualquier madre en Estados Unidos, en Europa, en cualquier sitio. Y sí, esto puede pasar. ¿Por qué? Porque el yihadismo internacional está intentando dominar el mundo. Por eso cuando estamos hablando de luchar contra el grupo terrorista Hamás, no solamente es porque es un crepúsculo dentro de un minúsculo, y perdón por ese insistir en los mínimos, de Gaza, no, es que es un movimiento internacional liderado por Irán. Y encima, observen lo que estábamos diciendo antes, estamos siendo atacado Israel, ¿por dónde? Por Líbano, por Siria, por Irak y por diferentes lugares, O sea, pues la situación es crítica para Israel. Y no lo digo en el sentido de que tengan miedo que vayan a perder. No, nadie se confunda, que no estoy diciendo que Israel va a sucumbir. No va a sucumbir, yo lo sé, pero es crítico. Es que toda una sociedad está amenazada de ser aniquilada. No estamos hablando de una guerra convencional por un territorio, por disputas, yo sé, regionales. No, estamos hablando de que buscan la aniquilación del pueblo de Israel, como sucedió con el tiempo de Hitler y como ha sucedido en la historia con muchos imperios que ahora están arrasados. Esto está pasando aquí y ahora. Y si no estamos conscientes de ello, pudiéramos ser condenados a repetirlo. Recuerden ustedes ayer que hablamos de esa ley en la cual, conforme a lo que hacemos, así recibimos, ¿verdad? Es la ley de la justa retribución. Conforme tú has hecho, se hará contigo. Si hacemos algo bueno, bueno. Si hacemos lo malo, malo. Y este mundo está haciendo cosas terroríficas. Terroríficas es poco. Por eso, si nos quedamos callados, si no decimos nada, si no compartimos nada, no hablamos y nos vamos a nuestros quehaceres diarios como si, bueno, es un problema de otro, no es el mío, estaremos haciendo algo terroríficamente malo. Porque ya saben muchos, lo voy a decir esto sin citar ninguna fuente, pero lo saben todos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como maldad. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como juicio, como condenación, como maldad, como algo malo.
porque hay que saber hacer lo bueno y hacerlo. No solo que sepamos hacer lo bueno, es que lo hagamos. Por eso estamos en un momento crítico. Israel está en un momento crítico de la historia. Y hace falta que haya hombres y mujeres como nosotros que levantemos nuestra voz diciendo somos el aspecto defensivo espiritual, déjame decirlo así. Nos hemos preparado espiritualmente en todos los sentidos para defender al pueblo de Israel. Es lo que podemos hacer desde aquí, desde la distancia, pero es que eso es poderoso hacerlo. La oración del justo, el rezo, la intercesión, el clamor, todos esos conceptos que decimos en nuestras diferentes sensibilidades religiosas, ese rezo, esa oración tiene poder. Si entendemos eso, y si nosotros nos volcamos como grupo, como pueblo, como entidad, como asociación, como queramos entenderlo, si nos volcamos todos en ello, estaremos haciendo una fuerza impresionante en ese mundo espiritual, que estamos en una guerra espiritual, que vemos ametralladoras y vemos tanques y vemos fuego y vemos tantas cosas materiales, estamos en una guerra espiritual también. Así que necesitamos intervenir. ¿Y cómo intervenimos? Con el rezo, con la oración, con el clamor, con la petición en favor del pueblo de Israel. Seguimos viendo los vídeos que tenemos hoy. Desde luego, como digo, es un programa muy especial, como estáis viendo, estáis sintiendo, porque vemos cosas que no son habituales verlas, por lo menos en ciertos lugares del mundo. Y desde luego que son evitados totalmente por los medios de comunicación. Hace unos instantes, antes de empezar el programa, estaba viendo lo que decía la televisión española del conflicto. Digo del conflicto por decir un término. No os podéis imaginar. Es que yo no podía ni verlo. No me lo creía que fueran capaces de ser tan crueles acusando a Israel con lo que está sucediendo, con lo que está cayendo. No lo podía creer. Por tanto, yo le auguro a Televisión Española una caída impresionante. Y no porque lo diga yo, sino porque es la ley de la justa retribución. Conforme tú hiciste, se hará contigo. ¿Lo recuerdan? Está puesto además ahí, yo creo, ¿sí? Abdías 15. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Eso es lo que está pasando. Sigamos con el vídeo y vamos a ver, en este caso, mira, voy a parar un momentito, solo es un segundo. Estamos hablando antes de la madre de Naama. Aquí está su hija, en un vídeo corto, muy breve. Naama Levi, de 19 años, es una joven israelí. Fíjese lo que digo ahora. Activista por la paz. Secuestrada por los terroristas de Hamás el 7 de octubre. Naama debe volver a casa. Cada minuto cuenta. Por favor, comparta estos vídeos. Seguimos levantando la voz por los secuestrados, hombres, mujeres, niños, ancianos, porque todavía hay 129 personas, fíjese lo que le digo, todavía hay 129 personas que siguen secuestradas en manos de los terroristas de Hamás, desde hace ya 80 y creo que son hoy 82, 84, no recuerdo ahora mismo. Observe esto que estamos diciendo. Sigamos con el vídeo y escuchémoslo. Ella ama su familia y a sus amigas. Es activista por la paz. Lucha por un mejor futuro, pero el 7 de octubre su vida se detuvo. Libérenlos. Sigue viva. Ese es el mensaje que estamos escuchando. Esta historia también es impresionante. No tenemos vídeo, pero permítame que les cuente dejando esta imagen en pantalla. Se trata de Itai y Adar, ambos de 30 años, residentes en Kraf Aza. Escondieron a sus gemelos de 12 meses en el cuarto de refugio, momentos antes de que los terroristas irrumpieran en su casa. Adar e Itai fueron asesinados. Adar mientras calentaba las botellas para sus niños, los biberones, e Itai mientras intentaba bloquear la puerta del cuarto de refugio. Los terroristas utilizaron a los bebés que lloraban, observe esto que le voy a decir, a los bebés que lloraban como cebo para
tender una emboscada a cualquiera que intentara rescatarlos. Los gemelos permanecieron solos en la habitación con sus padres asesinados durante aproximadamente 14 horas hasta que fueron rescatados. Esta es una historia que ellos no pueden contar, pero que nosotros sí vamos a contar. Ahora tenemos aquí, mientras voy a parar un segundito, este vídeo es la madre de Noa Argamani. Ella es de origen asiático, de China en particular, si no me confundo, y ella tiene un cáncer terminal. Eso es lo que nos están contando, muy avanzado. Noa es su única hija que está secuestrada y lleva secuestrada, como digo, desde el día 7 hasta estos días por la organización terrorista Hamas. Liora, es la madre, quiere volver a ver a su hija por última vez antes de morir. Por eso les pido que compartan su historia. Soy Liora Argamani, yo también soy mamá. Yo soy mamá de Noa. Ella fue secuestrada por el Hamas la mañana del 7 de octubre. Por 2 meses no escuchamos nada de ella. Desde entonces me siento sin esperanza. Ella es nuestra única hija. Ella es una niña muy feliz, ama a sus amigos y le encanta bailar. Le encanta la música, ama la buena vida. Somos muy cercanos, estamos muy unidos. Ella sabe lo que le pido, que sea fuerte y que sea paciente. Noa, te estoy esperando como tú sabes. Como madre me preocupo mucho por ella. ¿Cómo se siente? ¿Está comiendo algo? No lo sabemos. Como mi estado de salud no es muy bueno, no sé cuánto tiempo voy a seguir viva. Espero poder verla. Es mi vida por una última vez. Estas imágenes que vais a ver ahora, las paro un segundito, son también las hemos visto seguramente innumerables veces. Seguramente. Fue el día que fue secuestrada esta joven, el día que fue secuestrada el 7 de octubre. Se la llevaban en una moto, entre varias personas. El vídeo solamente es una fracción de segundo, es muy poco, porque había más extenso, pero no quería más que enfocarnos en ella, para que tengamos recuerdo de cómo fue secuestrada y que tengamos las mismas preguntas que se hace su madre. Lo que pasa que nosotros tal vez tengamos mucho más tiempo para seguir haciéndonos preguntas, pero a ella se le acaba el tiempo. Me refiero a la madre. Y no sabemos en qué condiciones está ella. Así que ve estas breves imágenes que nos recuerden el día en que ella fue raptada. Ahora vamos a conocer a Shlomo. Fijaros, déjame que lo pongo en pantalla, pero déjame que lo recuerde un poquito. Shlomo Mansur sobrevivió al Holocausto. Este hombre que veis en pantalla sobrevivió al Holocausto cuando era niño. Tras escapar de la masacre nazi, Shlomo llegó a Israel, donde junto a su amada esposa construyó una hermosa familia. Pero el 7 de octubre, nuevamente Shlomo, ahora con 85 años, vivió el horror. Los terroristas de Hamas lo secuestraron y lo llevaron a Gaza. Queremos que Shlomo y todos los secuestrados vuelvan a casa. Sobreviviente del Holocausto, de 85 años, talentoso carpintero además, esposo dedicado. Más de 60 años los dos juntos, como matrimonio. Shlomo es un amoroso abuelo de 15 nietos. Los amo mucho. Que tengan mucha felicidad, salud, tranquilidad.
7 de octubre, Shlomo fue secuestrado por terroristas de Hamás. Que vuelva a casa ahora. Libérenlos. Es el grito que tenemos que pronunciar, yo digo, todos nosotros. Este vídeo, que voy a pasar a ver ahora, también lo hemos visto, a lo menos un día lo hemos puesto, pero este es un vídeo muy extenso. Esto es una fracción del vídeo. No tengo todo ese vídeo, va a salir en pocos días, sin duda, traducido o con subtítulos en castellano. En cuanto esté disponible, si lo puedo, si tengo la capacidad y la oportunidad de conseguirlo, lo voy a traer. Pero es el testimonio de Mia Shem, Ren de Hamás, que cuenta cómo fue secuestrada por una familia de civiles palestinos. Ya no está secuestrada, sabéis que ha vuelto a su casa. Hemos visto imágenes también hace poco tiempo, pero cuenta algo, 2 palabras que son importantísimas de comprender, de entender por lo que ha pasado. Así que nos ponemos en formato vídeo y dice: ¿por qué es importante para ti esta entrevista? La están entrevistando en el canal 13 de Israel. ¿Por qué es importante para ti esta entrevista? Es importante para reflejar la verdadera situación respecto a la gente que vive en Gaza. ¿Quiénes son realmente? Y por lo que pasé en Gaza. ¿Qué crees importante que la audiencia conozca? Le hace la pregunta la entrevistadora. Que pasé por el holocausto. Fíjese esta expresión, que pasé por el holocausto. Todo el mundo allí son terroristas, familias enteras al servicio de Hamás. De repente me di cuenta de que estaba secuestrada por una familia. Me empecé a hacer preguntas. ¿Cómo puedo estar secuestrada en el hogar de una familia? ¿Por qué hay niños aquí? Déjeme que le cuente un poquito más de la historia. Esos niños, lo cuenta en otro momento, estaban entrando a la habitación constantemente para burlarse de ella, para mirarla, para asustarla, herida, asustada en un cuarto, sin apenas comida. Estaba sufriendo una situación horrorosa, y lo que está diciendo es que cómo es posible que las propias familias estén sirviendo el juego a Hamás. ¿Por qué? Porque todo Gaza, sí, ya sé que me vais a llamar alguno exaltado, es que todo Gaza es un conjunto de familias terroristas. Que no puedo decir de otra manera. Si fuera de otra manera lo diría, lo digo honestamente. Habrá algunos que no lo sean, claro, naturalmente que sí, habrá algunos. Pero serán los mínimos. Serán los mínimos. Y no tienen voz, ni voto, ni pueden hacer nada. Pero es que la multitud de familias que se han encargado de los que han sido secuestrados es innumerable. Y ¿saben una cosa que les voy a decir? ¿Dónde están ahora? En las casas no están, o por lo menos en todas las que el ejército de Israel ha entrado. Por eso entra el ejército de Israel casa por casa, edificio por edificio, porque están buscando a los rehenes y no los están encontrando, y cuando han encontrado a algunos, los han encontrado muertos, exceptuando creo que una persona que fue al principio pudo ser liberada. ¿Pero por qué? Porque están en los túneles seguramente, o están en situaciones que no es fácil de encontrar, porque mira que está buscando el ejército de Israel, mira que les está buscando. Por eso digo que no se crean que es un paseo militar quedando allí, no, es que están intentando por todos los medios, porque saben lo que pueden estar sufriendo. Ya nos han contado algunos que han salido de ese infierno lo que pasaron, pero no han contado en profundidad. Esta entrevista con Mia Shem, si no recuerdo mal, ya ha sido dada, ya ha sido presentada en Israel, y espero que en pocos días esté subtitulada en castellano y podamos tener algo más de información al respecto, porque nos va a dejar también comprender. 2 palabras bastan para entender una cosa. Ella habla de infierno y de holocausto. 2 palabras. Con saber eso, creo que deberíamos pensar muy bien lo que está sucediendo en Gaza. Y seguimos con nuestra información especial de hoy, con estos vídeos. Este vídeo también lo hemos pasado, hace pocos días. Es la nieta, está hablando la nieta de
de una abuelita que va a presentar ahora, y está en la casa donde ella murió, donde la asesinaron, y la nieta está contando lo que sucedió. Se llama Braha y fue asesinada en este kibbutz. 2 terroristas de Hamas tomaron el teléfono de mi abuela y la grabaron siendo asesinada. Cuando la estaban asesinando lo grabaron con su teléfono y publicaron el vídeo en su página privada de Facebook. Así es como nos enteramos de la peor noticia de nuestras vidas. Esta es la cocina. Mira cómo ha quedado. Aquí pueden ver el horno, el microondas, etc. Este es el área de la sala. Aquí estaba el sofá, su computadora, su sillón. La casa era muy modesta, era pequeña. Era la casa de una mujer de 74 años. Pero estaba llena de amor y de calidez. Este era el cuarto de mi abuela. Observen. Aquí se puede ver desorden, todo destruido, quemado, arrasado. Allí murió su abuela y no queda nada, nada bueno para ver. Todo ha sido destruido. Este es el refugio, las alfombras, todo lo que pueden ver, los agujeros de bala que intentaron romper, disparando, claro. Los pedazos. Braha fue solo una de las más de 1.200 personas asesinadas el 7 de octubre. La brutalidad de Hamas contadas por los supervivientes. Tenemos otro vídeo. Este vídeo también muy interesante de escuchar. Está hablando igualmente una madre. Yo creo que la mayoría de los vídeos, si no todos hasta ahora, han sido de madres o de abuelas o de hijas o de nietas que están contando experiencias terroríficas. Así que escuchemos también este otro testimonio que es también, y perdóneme, impresionante. Por la mañana, en el día de Shabbat, está comentando dónde era el día, acampado junto a sus mejores amigos, hablando de Anaí Shapira, y entonces, aunque normalmente hago esto, mi teléfono lo apago en Shabbat, y corrí a buscar el teléfono porque inmediatamente aparecieron mensajes de texto del 811. Primero dijo te quiero, que era su teléfono, y el segundo dijo lo siento. Ese fue el mensaje de su hijo. Te quiero y lo siento. Todos los días, durante todo el día, te amo, mantente fuerte, sobrevivir, ya vamos, ya vamos. Este es el dolor de una madre. Este es el dolor de una madre. Estamos hablando de brutalidades de Hamas contadas por los supervivientes o por su familia. Mirad este vídeo también. Está hablando de los monstruos de Hamas, pero está hablando específicamente de la violencia, lo digo así, contra mujeres y niños. ¿Dónde están las feministas internacionales que tanto claman por la liberación de la mujer, pero no han levantado ni una sola voz con las mujeres, con las niñas que han sido violadas, asesinadas y torturadas? ¿Dónde están? Bueno, yo digo dónde espero que estén. Espero que estén en el infierno, porque es que no es comprensible nadie, ningún ser humano, nadie, pero que las mujeres que tanto luchan por un bien como es la libertad de expresión, la libertad de la mujer, todos estos datos que son esenciales en nuestra sociedad, que no hayan levantado la voz por otras mujeres. Tanto hablar de liberación de la mujer y no ha levantado la voz por estas mujeres, por estas niñas, por estas jóvenes. ¿Por qué? Porque son judías. Sí, por eso. No hay otra razón. Son mujeres iguales, pero son judías. Y esto es el efecto que estoy diciendo que está provocando esta tensión en el mundo. Por eso dijimos ayer, recordarlo, recuerden ustedes, que el principio de la Tercera Guerra Mundial fue ya el día 7 de octubre, porque concuerda literalmente con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que empezó con el Día de los Cristales Rotos, que fue el inicio de ese pogromo contra el pueblo de Israel. El odio empezó esa guerra, y el odio la llevó hasta el final. Yo no sé cuánto tiempo tardarán podremos ver una guerra, pero todo parece indicar que estamos viendo que el mundo sigue en un plan destructivo.
¿Y qué podemos hacer nosotros? Por un lado, lo que siempre estamos diciendo, rezar, orar, interceder, clamar, compartir, mostrar, hablar de esto, que no se puede, no podemos estarnos callados, no podemos olvidarlo y decir, bueno, esto ha pasado o está pasando lejos, pero a mí no me va a pasar. Es que nos puede pasar, ¿eh? Recuérdenlo. Y si no hacemos nada, pues seremos juzgados, porque esa ley de la justa retribución no será también aplicada, pero cuanto tú hiciste también será contigo. Si nos callamos, también otros se callarán cuando nosotros suframos. ¿Lo entienden ahora? Cuando suframos, otros se callarán, dirán, bueno, no va conmigo, eso no me importa, o no va con lo que, no sé. Ese es el problema que estamos teniendo. Por eso no podemos callarnos. Vamos a ver este otro vídeo. A ver si lo podemos. Paso a vídeo, sí. Mira, dice, los monstruos de Hamás violaron a mujeres, niños. Hamás violó en grupo a mujeres jóvenes del Festival de Música Nova, las torturó y asesinó. Esto no se puede justificar. Las violaciones no tienen nada que ver con la liberación. Esto no se puede justificar. Esto no se puede justificar. Esto no se puede justificar. Ninguna mujer puede quedarse callada. Si no hablas, es como si te permitieras que te violen también. A mí también, dice, si permites que jamás me violen, también si te callas, también me violarán a mí. No permitas que jamás me viole a mí también. Fíjate qué mensaje. Fíjate qué mensaje, por eso digo que es que esto se calla, es que no lo escucho, es que no lo dicen. Sí, como dije antes, vemos imágenes de los bombardeos, de la guerra, estamos hablando de este tema, de la brutalidad de Hamás contada por los supervivientes, los medios de comunicación muestran imágenes de guerra, pero no muestran el por qué empezó la guerra. No lo muestran, no hablan de ello, al contrario, están acusando a Israel de toda clase de horrendas cuestiones, sin darse cuenta que todavía en Gaza quedan hombres, mujeres y niños que no se sabe cómo están, viviendo. No se sabe. Por eso nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y es muy importante que la hagamos. Seguimos con el vídeo. Ya te digo que hoy tenemos un programa muy especial porque estamos hablando de un tema que pocos se atreven a hablar, ¿eh? Y no porque seamos más valientes que otros, no. Simplemente porque tenemos la conciencia de que hay que decirlo. Mira, voy a tener que parar el vídeo porque habla muy deprisa esta señora y lo tengo que hacer poco a poco para que lo escuchemos. Todos los que quieren que esta guerra termine cuanto antes, dice, el llamamiento correcto no es el cese al fuego ahora, sino traer a los rehenes ahora a casa. Totalmente de acuerdo. Todos nosotros, judíos y no judíos, todas las personas decentes, tenemos que hacer frente a los fanáticos antisemitas en nuestras calles y en los matones obsesionados contra Israel en nuestros espacios públicos. Es decir, hablar claramente. Decir basta, nunca más, otra vez no. A ustedes, nuestros amigos no judíos, no necesitamos que nos escondáis en vuestros áticos. Fíjate lo que está diciendo, ¿eh? Necesitamos que salgáis de vuestro escondite. Necesitamos que digáis y sigáis diciendo claramente, con toda claridad y públicamente, que la mutilación y el asesinato de familias está mal. Que violar mujeres y niños está mal, que secuestrar bebés y niños está mal, y ancianos está mal, y eso no debería ser controvertido. No somos nosotros quienes deberíamos ser cancelados por decir que decapitar a un bebé no es resistencia. No lo es. Que los terroristas dicen que, y muchos que les apoyan, que todo lo que pasó fue por la resistencia palestina. Es que decapitar a un niño no es una resistencia, ni política, ni moral, ni ética, de ninguna manera. ¿Te das cuenta de cómo está pasando en el mundo?
También debemos sentirnos orgullosos de la sociedad israelí. Nos hemos unido y nos podemos sentir orgullosos de esta sociedad. Nos hemos unido para ser voluntarios, para servir, para mantener viva la visión de un futuro mejor. Estoy orgullosa, dice, de los ciudadanos israelíes, árabes, beduinos y judíos que no solo han sido víctimas del ataque de Hamás, también ellos, sino que han luchado heroicamente contra los terroristas que han permanecido hombro con hombro con los israelíes judíos tras el atentado. Nunca debemos ceder ante quienes quieren atizar el odio, mostrar odio y la división entre nosotros. Jamás, nunca. Estoy orgullosa de nuestros jóvenes israelíes y de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI. Buenos aplausos. En todo el mundo, regímenes malvados desde Irán hasta los talibanes y Hamás nos roban a las mujeres nuestros derechos. Recuerden este punto, no hay mujeres que tengan derechos en estos países. Ninguna mujer tiene ningún derecho, ninguna libertad. Cuando veo a mujeres que luchan por nuestros derechos, ya sea en Irán, el Kurdistán o en Israel, estoy con ellas, estén donde estén. Si eres feminista por Gaza, tu enemigo debería ser Hamás, no Israel. Evidentemente. Si eres feminista, el problema no es en Israel, es en Hamás. Y estoy orgullosa de la joven generación israelí a la que le ha llegado su hora. Solíamos descartarlos como una generación del TikTok, pero cuando Hamás inundó las redes sociales con sus transmisiones en vivo de asesinatos y brutalidades, estos jóvenes adultos, vieron lo que se hizo a nuestro pueblo y se han unido. Antes de la guerra, muchos de ellos estaban en las calles de Israel, cada semana cantando o festejando. Se metieron con la generación equivocada. Israel cada semana estaban haciéndolo, pero se metieron con la generación equivocada y ahora toda esta generación está unida, lista para servir, lista para luchar contra Hamás. Déjame decir esto, te metiste con la generación equivocada, somos Israel. El pueblo de Israel vive, tenemos eso, realmente tenemos eso. Buen mensaje, ¿verdad? Muy buen mensaje. Muy claro. Muy claro. Bueno, mujeres valientes, ¿eh? Fíjate cómo hablan, con qué claridad. Y señalar que cuando están hablando, muchas veces sí se ha hablado de los jóvenes del TikTok, como si no valiesen para hacer más que tonterías y hacer, pues eso, perdón por la expresión, hacer el payaso, el tonto, como se dice así. No, esos jóvenes cuando vieron las atrocidades que Hamás elevó a las redes sociales, se han unido y ahora son los que están luchando también en Gaza. O sea que de jóvenes tontitos, nada. Están dando su vida por el pueblo de Israel, por sus hermanas, por sus madres, por sus padres, por su familia, por todo el pueblo de Israel. Y eso es la esperanza de un pueblo. Cuando un pueblo, todos los jóvenes están luchando por defender a su país, ese pueblo tiene futuro. Y eso está pasando en Israel. Hay futuro en Israel. A pesar del terrorismo, a pesar de todo lo que pase, hay futuro en Israel. Y vamos a seguir viendo vídeos porque todavía nos quedan algunos, creo que poco, pero algunos por lo menos para que lo tengamos pues muy claro lo que estamos diciendo. Hay brutalidad de Hamás contadas por los supervivientes. Bueno, sí, creo que es el último vídeo. Lo voy a parar, mirad. Lo pongo sin audio porque tiene música y no estoy seguro si esa música, no estoy seguro, tiene derechos de autor. Pero os voy a explicar lo que es el vídeo. Este vídeo es un teatro, no es verdad. O sea, lo que estáis viendo, las imágenes, las veis de esta manera y parecen que son reales, pero es una presentación que se ha hecho para que las personas entiendan lo que pasó ese 7 de octubre. Este hombre va disfrazado, evidentemente, es un disfraz de si fuera terrorista, y pasa por las calles y fijaros qué conmoción.
Qué conmoción es cuando va paseando por la calle y las personas ven a una mujer que recordáis a quién se parece, ¿verdad? Pues la ven de esa manera, que también está, como digo, es un teatro, ¿eh? Nadie se confunda que no son imágenes verdaderas, no son personas que han sido dañadas o que han sido secuestradas, no, es solamente una representación, justamente hablando de la joven que estaba mencionando, para que se den cuenta al mundo, para que se dé cuenta la gente, para que impacte esta visión de lo que está pasando. Fíjate lo que significa pasar a esta joven por las calles, fíjate la expresión de las personas, cómo se quedan. Bueno, pero es que esto, aunque es un teatro, aunque esto es un teatro, es una forma de expresión, déjame decir, artística, entre comillas, para que se entienda lo que pasó, aunque es un teatro, es tan fuerte que tiene que hacer pensar a las personas, porque esto es lo que ha sucedido el 7 de octubre. No ha sido cualquier cosa. Por eso las personas se impresionan, les da un shock, un golpe. Por eso estamos diciendo que no puede volver a pasar y que tienen que volver a casa ya. Bueno, amigos, creo que con un poco más vamos a cerrar el programa, solamente haciendo una serie de referencias. Mirar, imagina que lo que has visto sea tu hija, tu madre, tu hermana, y que estos miserables terroristas hayan hecho esas barbaridades y hayan destrozado sus vidas y la de sus familias. No debemos olvidar que hay 129 israelíes inocentes que permanecen en cautiverio durante más de 83 días. Entre ellos hablamos de niños, de ancianos, como vimos antes en el vídeo, de mujeres, de hombres. Un destino de estos individuos sigue siendo desconocido para ellos, el destino de estas personas, para otros individuos, digo otros que no son individuos, no sé lo que son, como son los de la Cruz Roja, los de la ONU, los de las ONGs. A estos individuos no se conmocionan cuando ven estas imágenes, no se conmocionan, no sienten dolor. ¿Por qué? Porque son judíos. ¿Sí? Esto es lo que está pasando en el mundo, amigos, es lo que está pasando. La luz de las indescriptibles historias humanas reveladas por los rehenes liberados hoy nos ha hecho ser testigos de su sufrimiento. Hemos oído y asumimos un compromiso con el cielo, de darlo a conocer. Ese es nuestro compromiso en este canal, por todos los medios posibles a nuestro alcance. La vergüenza recaiga sobre todas las organizaciones, organismos, agencias, medios de comunicación que siguen acusando a Israel y no a los terroristas, que siguen acusando a Israel y no a los terroristas de crímenes de guerra contra la humanidad. Todos nosotros debemos canalizar nuestros esfuerzos para que el cielo intervenga. Por eso seguimos rezando, orando, pidiendo, clamando, y muy especialmente para que se constituya, como ayer hablamos, ese tribunal especial que juzgue en el cielo y en la tierra a los criminales de Hamás y resto de grupos y colaboradores que siguen teniendo secuestrados dentro de Gaza, en lugares inhóspitos que no podríamos ni describir. ¿Quién quiere un alto el fuego? La ONU. ¿Quién quiere un alto el fuego? ¿La ONU lo quiere? Bueno, pues que liberen a todos los rehenes y empezará la posibilidad de un alto el fuego que permita alcanzar un acuerdo de paz a medio y a largo plazo. Pero hoy, la paz sin la liberación de todos los rehenes es imposible. Así de claro. No hay forma de entenderlo de otra manera. Permitidme que mire las últimas noticias por si podemos encontrar. Estoy viendo en directo. De momento sigue lo mismo que antes. Las FDI atacaron en el Líbano después del lanzamiento de cohetes de Hezbollah. Según nos informan, están apuntando al aeropuerto de Alepo. En las próximas horas tendremos mayor información. Creo, si tengo bien la referencia, que a las 8:30, pero hora de Israel, por tanto ya ha pasado. Aquí son ahora las 8:30, en Israel son las 9:30. El primer ministro Netanyahu ha dado una rueda de prensa en abierto
para que todo el mundo sepa lo que está sucediendo. Así que después de ver este programa, pues un servidor intentará ver cuál es la situación que está hablando, que se está contando, y si el cielo lo permite, mañana también lo compartiremos. Antes de nada, déjeme recordarte que tenemos información en nuestro medio de referencia, que es Aurora Israel, donde veis este titular: soldados israelíes capturan la sede de la inteligencia militar de Hamás en el sur de Gaza. Información en primera plana que podemos también encontrar. Aquí al lado, como vais a ver, también tenemos el vídeo de hoy y otro resto de mucha información que Aurora Israel va subiendo constantemente, diariamente, cada muy poco tiempo. Por eso digo que es un medio que está actualizado. También tenemos como referencia nuestro muro defensivo, en el cual vamos a encontrar el último artículo que hemos subido a Muro Defensivo, y que también, también está en Aurora Israel, es el de los pasos irrefutables para llegar a la paz. Amigos, esto es todo por hoy. Creo que ha sido un programa cargado de intensidad, si no me confundo, cargado de emociones, e insisto en que lo compartáis. Por eso pongo mi dedo así para que pongas un me gusta. Hay muchos, ahora mismo hay el doble de personas simultáneamente viendo el programa que fue ayer. Está pasando de las 600 personas y es un número importante. Por eso esas 600 personas que están viendo el programa simultáneamente, les pido que den un me gusta, que compartan el vídeo, que pongan sus comentarios, porque todo eso va a permitir que se extienda, que se mueva, que se comparta. Insisto, no porque nosotros estemos monetizados, que no ganamos nada, sino porque YouTube así ve que el vídeo tiene interés. Lo que ganamos es mucha bendición y usted también es parte de esa bendición. Amigos, mañana todavía tenemos programa, todos los días. Nosotros no estamos pendientes de que es el día de no sé qué o el día de no sé cuántos. Nosotros todos los días, mientras el cielo lo permita, tendremos el programa a la misma hora. Así que un fuerte abrazo y no se os olvide compartir vuestros comentarios. Cuando finaliza este directo es que podéis empezar a comentar debajo de YouTube, en la caja de comentarios, que van a salir poco a poco, no salen instantáneamente, sino poco a poco. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana a la misma hora.